Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, amigos de la Hispanosfera? Bienvenidos a una nueva conferencia virtual de la Asociación Cultural Héroes de Cavite. Hoy es viernes 12 de abril de 2024 y hoy tenemos un notable cambio de registro en respecto a las charlas que hemos dado en las últimas semanas. En los últimos días hemos hablado de leyenda negra, de tercios, naturalmente de historia, de los virreinatos, hemos hablado de viajes, de arte. Hemos abordado el tema de la batalla cultural, de la hispanidad y el humanismo cristiano, pero hoy vamos a dar un paso un poco más controvertido. Hoy vamos a hablar del nacionalismo vasco. Y para ello tenemos una voz plenamente autorizada. Ella es María Sangil, que fue y ejerció la política y combatió al nacionalismo en el País Vasco cuando más peligroso era hacerlo, en la época en la que podías pagar con tu propia vida la lucha contra el nacionalismo vasco y la defensa de la nacionalidad española. Bueno, pues antes de conocer a María, os voy a pasar con la división gallega de la Asociación Cultural Héroes de Cavite. En primer lugar, Ramón Borrás va a leer una pequeña reseña biográfica de María y seguidamente Jesús Longueira, nuestro compañero en la Junta Directiva de la Asociación Cultural Héroes de Cavite, Longui, va a ser quien dirija la conferencia a partir de ese momento. Así pues, Ramón, cuando quieras puedes presentar a María. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias, Alberto. Bueno, mira, María San Gil Noain, San Sebastián, 1965, es una expolítica del PP que ha desarrollado su labor en el País Vasco, donde fue presidenta de su partido. Se inició en la política junto a Gregorio Ordóñez, asesinado de un tiro en la nuca por ETA mientras comía con San Gil el 23 de enero de 1995. En mayo de 2008, tras la derrota del PP en las generales, María San Gil fue designada para redactar la ponencia política del 16º Congreso del PP junto a Alicia Sánchez Camacho y José Manuel Soria. Las diferencias de criterio con sus compañeros llevaron a San Gil a abandonar la ponencia y la política. En el famoso Congreso de Valencia, y con gran apasionamiento, el anterior presidente del gobierno afirmaba: si alguien quiere ir al Partido Liberal o al Conservador, que se vaya. Palabras que nadie dudó que iban dirigidas a ella y a Esperanza Aguirre. María San Gil hizo la presentación a finales del 21 de NEOS, la asociación promovida por ella misma, junto con el que fuera Gran Ministro de Interior, Jaime Mayor Oreja, y junto al que fuera embajador ante la Santa Sede y anteriormente alcalde de La Coruña, Paco Vázquez, además de otros miembros de la Fundación Villa Cisneros. Asociación NEOS, de la que seguro nos hablará hoy también, nació para combatir el relativismo moral y la ingeniería social, incompatible con el humanismo cristiano. En su exposición, recuerdo que María San Gil nos decía que NEOS quería contribuir a crear una sociedad en la que lo que es bueno o es malo no lo decida un gobierno, sino una conciencia bien formada. Y enumeraba los rasgos en los que debía apoyarse: capacidad de resistencia, compromiso, motivación social y perseverancia. Y a modo de resumen concluía: frente al desorden y el relativismo, los fundamentos cristianos. María, cuando quieras, somos todo oídos. Alberto y a Ramón, muchísimas gracias. Ramón, has hecho una presentación preciosa, de verdad, ¿eh? 1.000.000 de gracias. Y al resto, antes comentábamos, cuando todavía no se estaba grabando la sesión, que esto es para muy cafeteros. Así que muchísimas gracias a todos los que estáis aquí, porque un viernes a las 7 de la tarde estar en el ordenador escuchándome, de verdad, tiene muchísimo mérito. Bueno, yo voy a hacer una pequeña charla, pero luego yo creo que es mucho más interesante que, bueno, pues que hagamos pregunta-respuesta, que sea mucho más ágil y mucho más ameno. Y voy a hablar del nacionalismo vasco, que es un poco, bueno, lo que más conozco y lo que más he padecido. Y empezaré diciendo que a mí hay una frase que siempre me ha llamado mucho la atención, que la dijo François Mitterrand, que fue 14 años presidente de la República Francesa. Él dio un discurso bastante importante en el Parlamento Europeo, ya al final de su carrera política, y dijo una frase que yo creo que hay que repetirla muy a menudo. Y él dijo: el nacionalismo es la guerra. Y es verdad, el nacionalismo es una ideología política enormemente peligrosa porque se basa en el odio y en el desprecio al que es diferente. El nacionalismo no es compatible con la pluralidad democrática, son absolutamente antagónicos.
El nacionalismo siempre trae dolor, sufrimiento y confrontación. Le gusta muchísimo la desigualdad, es donde triunfa, y da supremacía a sus sentimientos por encima de los derechos. O sea, es una ideología basada sobre todo en sentimientos. Es también antagónica con todo lo que es el patriotismo, porque el patriotismo, desde luego, es la defensa del interés general y se dedica, bueno, pues a, no sé, a hacer españoles y no a adoctrinarlos y no a basarse en lo que es la exclusión. Entonces, a mí me parece muy importante que interioricemos que la voluntad verdadera de todos los nacionalismos es destruir sociedades plurales y democráticas. Y en España tenemos nacionalismos, que al final son todos iguales, que lo que quieren es acabar con nuestra nación de ciudadanos libres e iguales. Entonces, hay que conocer lo que es el nacionalismo y hay que saber un poco cuál ha sido toda su trayectoria. Yo no me voy a remontar a Sabino Arana, a 1895, cuando crea el PNV, se inventa la Icurriña, se inventa el término Euskadi. Bueno, yo creo que es mucho más interesante que hablemos del nacionalismo en época de la democracia. Y el nacionalismo, desde luego, no se puede entender, no podemos entender su evolución, su trayectoria y su hegemonía política si no hablamos también de la existencia de un nacionalismo terrorista, el de la banda terrorista ETA. Hemos dicho que el nacionalismo nace en 1895, pero ETA surge en los años 60 de un grupo de jóvenes estudiantes de Bilbao que tienen, bueno, la vocación de hacer un instrumento de revolución nacional, un proceso de nacionalismo mucho más revolucionario, porque no están muy conformes con lo que hace el PNV y creen que el PNV no está defendiendo aquello que ellos creen. A partir de su nacimiento, tienen 10 años de existencia en la que, bueno, es una cosa ideológica, revolucionaria, pero no matan. El primer atentado que perpetra la banda terrorista ETA es en 1968 a un guardia civil que se llama Pardines, al que yo creo que siempre hay que recordar porque es la primera víctima de ETA. Durante mucho tiempo también se ha querido decir, en esa imagen idílica que nos han querido dar del terrorismo, que, bueno, que eran unos jóvenes luchadores antifranco. No es verdad. ¿Verdad? Que, bueno, pues, vivíamos en una dictadura, pero ETA no nace para combatir el franquismo. De hecho, ETA mata a 46 personas durante el franquismo, pero hasta el año 2011, que es el momento de su último atentado, ETA mata a otras 840 personas. Es decir, el 90%, 95% de los atentados que realiza la banda terrorista son en plena democracia. Entonces, ese mito, esa leyenda de que ETA surge como un proyecto antifranquista en favor de la libertad y contra la dictadura, primera cosa que tenemos que decir que no es verdad. Entonces, ETA, bueno, como digo, tiene una importante actividad asesina y en el año 77, cosa que me parece fundamental también recordar en los inicios de nuestra joven democracia, hay una amnistía general y muchos etarras que habían sido encarcelados son puestos en libertad. Bueno, pues también el 80% de esos etarras que son puestos en libertad vuelven a la banda terrorista ETA para seguir perpetrando asesinatos. Claro, yo soy de las que creo que la historia no la puedes juzgar 30 años después, que hay que vivir el momento histórico en el que cada cual toma las decisiones que toma por una serie de circunstancias. Entonces, en nuestros periodos constituyentes y estatutarios, la banda terrorista tiene una actividad desmedida. Lo tengo apuntado porque no soy capaz de aprendérmelo, pero en el año 78 ETA mata a 65 personas, en el 79 a 86 personas y en el año 80 ETA mata a 93 personas. Claro, son los años de plomo. En una, como decía yo antes, en una recién nacida democracia, después de 40 años de dictadura, con unos pilares todavía muy endebles, teníamos una banda terrorista que estaba, bueno, pues agitando esa democracia, haciendo lo imposible para que esa democracia no pudiera de verdad, bueno, consolidarse. Claro, ahí tenemos un Partido Nacionalista Vasco sobre el que también, desde un primer momento, hubo como dos axiomas y dos afirmaciones que se dieron por buenas. Y era, la primera, que el PNV era determinante, era esencial, era importantísimo para acabar con ETA. Es decir, había que apoyar al PNV porque se creía que el PNV de esa manera iba a ayudar, iba a contribuir para acabar con la lucha con el terrorismo. Y el segundo de estos axiomas, de esta especie de cosa que también se creyó, es que a más autogobierno, la gente tendría más claro que no hacía falta la violencia terrorista para conseguir nada del proyecto político.
Bueno, ambos axiomas se han demostrado falsos, es decir, el PNV jamás ha sido un instrumento eficaz para derrotar a ETA. Para el PNV es verdad que nunca jamás han apoyado el terrorismo y han condenado todos los actos terroristas de ETA, pero nunca desde el gobierno han hecho ni una sola acción, ni una sola ley, ni una sola iniciativa buscando la derrota. Ellos han abogado siempre por el diálogo, por la negociación. Bueno, todos nos acordamos de Arzayus diciendo estos chicos cuando acababan de matar a alguien, por ejemplo. Pero claro, porque ETA había surgido un poco de lo que es el seno y el origen del PNV. El PNV ha gobernado hegemónicamente el País Vasco desde el año 80 y se dan dos circunstancias en las que no han ganado las elecciones. En el año 86, y también hay que recordarlo porque yo creo que nos hace ver cómo era la sociología política de ese momento, en el año 85 el PNV tuvo una escisión muy importante y se divide por la mitad y surge otro partido que muchos recordarán que se llama Euskal Alkartasuna, que hoy está integrado en Sortu y en Bildu. Y eso hace que en las elecciones del año 86 el partido que más votos tiene es el Partido Socialista de Euskadi, es decir, el PSOE, el PSE en este caso, gana las elecciones autonómicas del año 86. Bueno, pues tenemos tal temor reverencial, tal complejo ante los nacionalistas, que los socialistas le cedieron la presidencia de la autonomía, la Lehendakaritza, se la cedieron al PNV. Y esto se vuelve a reproducir en el año 2011, vuelve a ganar el Partido Socialista y en este caso es Patxi López, quien con el apoyo del Partido Popular es lehendakari de todos los vascos. Bueno, 4 años más baldíos, más inútiles y más desperdiciados en la política vasca no ha habido, porque no valió para nada que por fin en el año 2011 hubiera un presidente que no era nacionalista, porque Patxi López no hizo nada. El apoyo del PNV, del Partido Popular, no sirvió para nada y efectivamente a los 4 años volvió el PNV a tener, bueno, la hegemonía que ha tenido siempre en el País Vasco. Claro, hay que analizar también la actitud de los diferentes gobiernos con este partido nacionalista que se creía que iba a ser la ayuda inestimable para acabar con ETA. Tanto Adolfo Suárez como Leopoldo Calvo Sotelo como Felipe González tratan al PNV con un mimo, con un cuidado, bueno, extraordinario. También es verdad que el PNV de aquellos años no es el PNV de Estella del que hablaré ahora. Y con el PNV se tiene, bueno, pues una relación muy cordial porque parece que participa un poco en la cohesión y la gobernabilidad del país. Eso con el PNV. ¿Y también qué pasa con el nacionalismo terrorista de la banda? También Leopoldo Calvo Sotelo, Suárez y Felipe González tienen, bueno, pues distintas actitudes y distintos comportamientos. Los más llamativos son los de Felipe González, porque vamos desde la negociación de Argel, donde se quiere negociar con los terroristas para buscar el final del terrorismo, hasta los GAL, que es terrorismo de Estado. Es decir, que el Estado pague a personas para que mate a terroristas ya es lo último que puede ocurrir. Es decir, Felipe González nunca tuvo clara la línea de la actuación que había que llevar a cabo con la banda terrorista. Es verdad que, como decía yo antes, fueron años muy difíciles. La democracia se tambaleaba, de hecho tuvimos el golpe de Tejero. Bueno, nuestros cimientos no estaban tan consolidados como están ahora, pero ETA siempre ha tenido la voluntad de romper España y de hacer daño a los españoles. Y algo que yo creo que todos deberíamos tener perfectamente interiorizado es que con el terrorismo no se negocia. Tú no puedes negociar con alguien que pone una pistola encima de la mesa, ni con alguien que te hace un chantaje de ese tipo. Es decir, yo creo que al terrorismo hay que combatirlo con la ley y solo con la ley. Y tuvo que llegar José María Aznar, que fue víctima de un atentado terrorista en el año 95, para que empezara a haber un cambio sustancial en la actitud del gobierno frente al terrorismo nacionalista de la banda ETA. Aznar, en 8 años de gobierno, y tuvo también como ministro a Jaime Mayor, y aquello yo creo que fue fundamental e imprescindible, puso en marcha las mejores políticas antiterroristas que se han puesto nunca. Es decir, hizo la ley de partidos, el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo. Bueno, hizo la primera ley de víctimas. Estamos hablando del año 99. Hacía 30 años que ETA había matado y no se había hecho una ley de víctimas. Con lo cual, bueno, pues verdaderamente teníamos entonces una deuda con las víctimas y yo creo que la seguimos teniendo en este momento. El Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo, que se supone que se hizo con José Luis Rodríguez Zapatero,
venía a decir claramente que gobernase quien gobernase de los dos partidos mayoritarios, Partido Popular, Partido Socialista, nunca se iba a pactar con Herri Batasuna. Y aquello lo firmaron los dos partidos, entonces era Herri Batasuna. Y el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo. Y la ley de partidos, que creo que fue otro instrumento fundamental, lo que vino a decir es que todo aquel partido que no respetara las leyes democráticas no podía estar en las instituciones. Porque claro, nosotros compartíamos escaños, yo entonces era concejala del Ayuntamiento de San Sebastián, compartíamos los escaños con la gente de Batasuna, de Bildu, de Sortu, de ANV, con la gente de ETA, porque al final tenemos que entender que ETA es un entramado. ETA no solamente son los comandos, ETA es una carcoma que se ha metido por toda la sociedad y había medios de comunicación, el Egin y el Gara lo conocemos todo el mundo, había empresas que sostenían a la banda terrorista ETA, tenían un brazo político que era, en ese momento, bueno, pues Batasuna, Euskal Herritarrok, Rock, cada vez van cambiando de nombre, pero siempre son los mismos, y tenían los comandos. Los comandos eran los que efectivamente asesinaban. Pero todo ese conglomerado, todo ese entramado, toda esa hidra de 7 cabezas, bueno, trabajaban juntos en pro del proyecto que defiende la banda terrorista, que es la Euskal Herria de los 7 territorios, que es la desanexión del País Vasco, junto con Navarra, del resto de España, y la desanexión de 3 provincias francesas. Es decir, detrás de todo esto hay un proyecto político, que es el mismo proyecto político que tiene el PNV. Es decir, la forma de llegar al objetivo es distinta, pero el objetivo del Partido Nacionalista y de ETA son exactamente el mismo. Es decir, el objetivo del nacionalismo es ese. Por eso digo que el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo y la ley de partidos, a quienes estábamos en las instituciones, nos dieron el respaldo del Estado de Derecho de darnos cuenta que había un gobierno que con la ley y solo con la ley estaba haciendo todo lo posible por acabar con esa lacra que teníamos. Y como digo, bueno, pues Batasuna no se pudo presentar en las siguientes elecciones porque los jueces dictaminaron con las pruebas que tenían, que les había dado la Guardia Civil, la Policía Nacional y los datos evidentes, se veía que quienes conformaban las listas de Batasuna formaban parte también del conglomerado de ETA, con lo cual se saltaban la ley de partidos y no podían representar a la ciudadanía, porque, claro, compartíamos escaño, compartíamos comisiones. Cuando llegábamos nos íbamos, sobre todo del ayuntamiento, dejábamos la luz encendida para que no supieran que nos habíamos ido y que nos íbamos a casa. Porque, claro, el itinerario del ayuntamiento a casa, bueno, lo puedes hacer por algún sitio, pero la puerta de casa siempre es la misma. Vivíamos tal clima de terror, sabíamos que los tenían tan vigilados y tan controlados, que, claro, los del despacho al lado se veían que apagábamos la luz, se iban a chivar y podía haber alguien en la puerta de casa esperándote para pegarte un tiro, aparte de que íbamos con escolta, ¿eh? Pero quiere decir que sabíamos que los de Batasuna eran ETA, lo teníamos clarísimo. Y cuando vimos que el Estado de Derecho les impedía estar en las instituciones, bueno, pues todo eso nos animaba, a pesar de los pesares y de lo durísimo que fue y la cantidad de cargos electos que mataba ETA y la cantidad de funerales y terrible que tuvimos que padecer, bueno, pues nos sentíamos muy, no sé cómo decir, muy respaldados en nuestro trabajo diario. Esos 8 años de José María Aznar fueron un espaldarazo a la acción de todos aquellos que luchábamos por la libertad y contra el terrorismo. Pero antes había ocurrido también algo que yo creo que hay que destacar. En el año 97, y muchos nos acordaremos, bueno, Luis es muy joven, lo hemos comentado antes, pero bueno, ETA secuestra a Miguel Ángel Blanco y se produce el llamado espíritu de Hermoa. Hasta entonces, hasta que ETA secuestra a Miguel Ángel Blanco, hay una parte importante de la sociedad, tanto vasca como española, que no son conscientes de la maldad de la banda terrorista. Pero es verdad que ese secuestro de este jueves 10 de julio hasta el asesinato, bueno, él muere el día 13, pero le pegan el tiro el sábado 12, esas 48 horas generaron un clima de conmoción social que hizo que mucha gente despertara, saliera un poco del letargo en el que estaban inmersos y se dieran cuenta que el nacionalismo es perverso, que es nocivo y que hay un nacionalismo terrorista que estaba haciendo muchísimo daño. Y ese espíritu de Hermoa despertó, como digo, muchas conciencias y hubo una reacción social impresionante. Fue tal la reacción social que el Partido Nacionalista Vasco se asustó muchísimo y entonces esa división que hasta entonces teníamos entre demócratas y violentos, había una línea roja que separaba demócratas y violentos terroristas, la línea roja cambia y se convierte en una línea entre nacionalistas y no nacionalistas.
Porque después del espíritu de Ermua del año 97, en el año 98, el Partido Nacionalista Vasco hace un pacto ignominioso y vergonzante, que es el Pacto de Estella. En el Pacto de Estella se reúnen todos los colectivos nacionalistas, Euskal Batasuna, el PNV, por supuesto, Batasuna ETA, los sindicatos LAB, es decir, todas las fuerzas nacionalistas se reúnen en Estella, que es Lizarra, que es Navarra, para conjurarse entre todos ellos diciendo, bueno, pues que el proyecto político que ellos quieren sacar adelante lo van a sacar adelante, dan por buena la teoría del conflicto político y piden que al conflicto político se le den soluciones políticas. Es decir, se alimenta otra falacia y otra mentira, que es que en el País Vasco hay un conflicto. En el País Vasco jamás ha habido un conflicto. En el País Vasco ha habido unas personas que asesinaban porque elegían libremente asesinar en nombre de un proyecto político y había personas que eran asesinadas. Entonces, ha habido víctimas y ha habido verdugos. Esto no ha sido Irlanda del Norte, donde había dos bandos que se enfrentaban. Las víctimas jamás se han tomado la justicia por su mano, nunca hemos hecho nada, vamos, fuera de la ley, con lo cual alimentar la teoría del conflicto, bueno, pues es un desastre. Pero el PNV cruza la línea de los demócratas y se pasa a la línea de los violentos porque por encima de todo hay que defender ese proyecto de la Euskal Herria de los 7 territorios. Se asustan porque creen que su hegemonía nacionalista puede ponerse en entredicho al ver la reacción social. Bueno, es verdad que en el año 2004 ETA está contra las cuerdas. Los comandos de la banda terrorista, de hecho, en el año 2004 no hay un solo asesinato, porque las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y el ejército y la reacción social son tan positivas que se ven ellos acorralados, se ven contra las cuerdas y tienen muy poca capacidad. Sus empresas están siendo intervenidas, los partidos políticos no pueden ejercer en las instituciones, con lo cual no cobran de nuestros impuestos. Es decir, de muchas formas se consiguió que todo ese entramado se sintiera en la cuerda floja. Y estuvimos de verdad a punto de lograr la derrota de todo ese entramado. Llega el 11 de marzo, llegan las elecciones de marzo, ahí hay una convulsión electoral y gana el Partido Socialista. Y ese Rodríguez Zapatero, que había firmado el Pacto por las Libertades y contra el terrorismo, bueno, pues cambia radicalmente y decide que él va a ser quien traiga la paz al País Vasco y si para eso hay que negociar, hay que ceder y hay que iniciar lo que él llama proceso de paz, pero es un mal llamado proceso de paz, pues adelante. Es verdad que con el tiempo nos enteramos que desde el año 2000 Jesús Eguiguren, que era el secretario general del Partido Socialista de Euskadi, estaba negociando en el caserío Chillarri con Arnaldo Otegi. Es decir, Zapatero con una mano firmaba el Pacto por las Libertades y contra el terrorismo y con la otra estaba ya preparando la pista de aterrizaje para ver cómo hacían la negociación. Bueno, esto cambia todo, es decir, una vez que el Pacto por las Libertades, en la ley de partidos se meten en un cajón, se vuelve a legalizar a Batasuna ETA con otros nombres, ANV, bueno, Sortu, es que verdaderamente han tenido tantos nombres que gracias a Dios no me consigo acordar de todos. Vuelven a las instituciones, se les vuelve a considerar como un partido plenamente democrático y se inicia un cambio social también increíble. En estos últimos 20 años, Arnaldo Otegi se ha convertido en un hombre de paz, cosa que en el año 2004 jamás hubiéramos pensado. Bildu ha aprobado los presupuestos generales de Pedro Sánchez, cosa que también es absolutamente incomprensible. Las víctimas hoy son molestas e incordian y es muy común escuchar que digan, bueno, pues ya ETA no mata, pues ya, ¿qué más da? Hombre, no, ¿qué más da? No, porque hay más de 350 atentados sin resolver y como comentábamos antes con Jesús, esos son los atentados del autor material, pero la inmensa mayoría no se sabe quién ha sido el autor intelectual, con lo cual sin resolver hay muchos más atentados. Entonces, las víctimas siguen reclamando memoria, dignidad, justicia y verdad, porque la justicia no actúa, la verdad no es tal, porque están contándonos un relato de una historia que no ha sido, es decir, esta historia de la tabula rasa, del conflicto, de que qué más da, no se ajusta a lo que verdaderamente ha ocurrido. La dignidad de las víctimas y de una parte importante de la sociedad está siendo pisoteada, porque no es normal que en este momento, cuando un asesino sale de la cárcel, reciba un homenaje en su pueblo y que esto lo veamos con absoluta normalidad. Es decir,
yo me pongo en la piel de esa familia que ha perdido a un miembro y ve que el asesino de su familiar vuelve a su pueblo y le hacen un homenaje y una comida popular, y verdaderamente siento, como ciudadana, como persona, siento como una vergüenza espantosa, porque pienso, la democracia no puede soportar este tipo de actitudes. No podemos permitir los homenajes que se les dan a asesinos. No podemos permitir que asesinar sea tan barato. Es decir, son poquísimos años de cárcel. Están teniendo unas reducciones de pena que no se ajustan con la legalidad vigente. Porque para que los asesinos tengan reducciones de pena hay que cumplir unas características. Es decir, hay que colaborar con la justicia. Yo ya lo del perdón, creo que el perdón es un tema muy particular y que cada cual lo gestiona como puede. Pero, hombre, por lo menos cuando le preguntan al del comando con quién estabas en el comando, que no diga no me acuerdo. Cuando le preguntan quién te dio la orden de matar, me da igual, a Gregorio Ordóñez, que no digan no me acuerdo. Porque, claro, eso no es colaborar con la justicia. Entonces, yo entiendo que las víctimas del terrorismo en este momento siguen reivindicando memoria, dignidad, verdad y justicia, porque no puede ser. Y todo esto se inicia con Zapatero. Y 20 años después, la sociedad española ha cambiado muchísimo. De esa sociedad española que en el año 97 sale a la calle, hacemos vigilias en las calles, no dormimos en la noche del secuestro de Miguel Ángel Blanco, estábamos absolutamente detrás del gobierno de José María Aznar y del ministro Mayor Oreja. Bueno, ahora nos hemos convertido en una sociedad que pasa bastante de las víctimas del terrorismo y que admite con bastante naturalidad que se haya blanqueado a ETA, porque hoy ETA está blanqueada con el nombre de Bildu y ETA forma parte del gobierno de Pedro Sánchez de una forma absolutamente desvergonzada. Sánchez, a cambio de los votos, ha blanqueado a una banda terrorista y les ha hecho socios de gobierno. Entonces, estamos en pleno proceso electoral y yo sé que todo esto, bueno, pues no es habitual escucharlo, porque la gente prefiere en muchos casos ponerse de perfil, pasar página y encogerse de hombros. Y yo creo que seguimos teniendo como sociedad una deuda moral. Y esa deuda moral, bueno, no la vamos a pagar desde luego en la siguiente legislatura, porque en estas elecciones que vamos a tener el 21 de abril, nos quedan 10 días para ir a votar. Bueno, yo creo que vamos a tener el enorme disgusto de ver el incremento electoral de Bildu. Es decir, me pregunta mucha gente, pero ¿cómo puede ser que voten a Bildu? Digo, bueno, pues porque los jóvenes no saben cuál es la historia de Bildu. Pedro Sánchez trata a Bildu como si fuera un partido democrático de pleno derecho. Hay una circunstancia que a mí me parece muy importante, y es que por culpa del terrorismo, por culpa de esa hegemonía tan abrumadora y tan presionante, no se puede decir presionante, con tanta presión del Partido Nacionalista Vasco, hay un éxodo vasco. Gracia, hay casi 200.000 vascos que se tuvieron que marchar. Nosotros en el CEU, en CEPAS, hemos hecho un informe donde, bueno, computamos y vemos las causas de que 200.000 vascos se vayan. Es como si de repente vaciamos la ciudad de San Sebastián. Somos 180.000 habitantes. Es como si todos los habitantes de San Sebastián se van y San Sebastián se queda vacía. Claro, esos 200.000 vascos que se han ido a lo largo de estos años, sobre todo en los años más duros, son 200.000 vascos que han dejado de votar. Son 200.000 vascos que no votaban nacionalista. Con lo cual, todas las elecciones que han acontecido en el País Vasco son elecciones que han estado adulteradas, porque no son elecciones que se han hecho en igualdad de condiciones. Para los constitucionalistas, las condiciones para hacer campaña, para defender nuestras ideas, eran muy difíciles, mientras que el Partido Nacionalista Vasco no iba con escoltas y no tenía ningún problema de defender su ideología y bueno, lo que ellos proponían en las elecciones. Entonces, claro, esos 200.000 vascos que ya no votan, también tienen hijos que votan en otros sitios, con lo cual siempre el péndulo se inclina hacia el lado nacionalista, porque hemos, bueno, llenado el País Vasco, se han quedado solo aquellos que verdaderamente viven en clave absolutamente nacionalista. Los vascos, que no somos nacionalistas, somos una minoría y encima estamos considerados malos vascos, porque claro, ya con tanto tiempo y con tanta hegemonía nacionalista ha crecido la idea de que el buen vasco es el vasco nacionalista. Claro, acabar con esto es muy difícil y las nuevas generaciones ya no votan PNV, porque PNV les parece un partido un poco casposo, un poco carca, un poco anticuado. Votan a Bildu, que es la imagen moderna que defiende el mismo proyecto, pero son ecologistas, feministas, bueno, todos los istas del mundo, además de fascistas, son los de Bildu. Y entonces la gente joven
siente mucha atracción electoral hacia Bildu que hacia lo que es el PNV. Claro, la competición electoral está falseada, pues el día 21 veremos que las fuerzas constitucionalistas, en la que meto al Partido Socialista de Euskadi, pero la meto por intentar hacer más bulto, pero verdaderamente el Partido Socialista de Euskadi ya ha dejado de ser lo que era, el Partido Popular va a ser absolutamente irrelevante. En este momento tenemos 6 diputados en el Parlamento Vasco, yo me fui, en el año 2008 éramos 15, y es verdad que hemos dejado de ser útiles y hay que recuperar esa utilidad. Yo estoy convencida de que hay una parte importante de la sociedad vasca que si escuchara un mensaje contundente, un mensaje claro, un mensaje de defensa de España, de defensa de la libertad, en contra del nacionalismo como una ideología que decía antes que es una ideología peligrosa, del nacionalismo del PNV y del nacionalismo etarra que llevamos padeciendo 50 años. Yo estoy segura que eso al final haría que mucha gente se repensara su voto. Pero hoy por hoy el voto de los jóvenes está absolutamente destinado a Bildu y el voto de la gente mayor es PNV porque es el voto de puerto seguro, es decir, ahí no tienes riesgo de ningún tipo, es lo de toda la vida, es lo fácil y es lo cómodo. Entonces yo reclamo bueno, de los líderes políticos, reclamo valentía, reclamo un proyecto y reclamo que de verdad se atrevan a decir aquello que, bueno, pues que hoy en día no se oye. Eh, bueno, pues esto es un poco lo que yo les quería contar, decir que el Estado español ha dejado de estar presente en lo que es el País Vasco, que tenemos en España un gravísimo problema, no solo en el País Vasco. Navarra, que era la vanguardia de la españolidad, ahora es Bildu. En Cataluña tenemos elecciones, bueno, tienen elecciones dentro de poco y veremos también el resultado electoral. Y me parece muy difícil que una vez que Feijóo llegue al gobierno, que espero que llegue en algún momento, cómo se gestiona bueno, pues el gobierno de un país que tiene en este momento 3 comunidades autónomas que abogan por la ruptura, que tienen partidos que lo que quieren es salirse de España y que buscan la confrontación, la división, la separación y la crisis nacional. Entonces, creo que estamos viviendo un momento político extremadamente complicado y bueno, creo que iniciativas como la vuestra, en la que a mí me dais voz y bueno, puedo expresar lo que siento, son absolutamente importantes porque es verdad que los medios de comunicación están copados por el gobierno, es verdad que escuchar mensajes diferentes es muy complicado y bueno, yo creo que vosotros sois una ventana también hacia la libertad y hacia la búsqueda de un mejor futuro que el presente que tenemos. Así que de verdad, muchísimas gracias. Pues muy bien, no nos queda más remedio que felicitarle, María, porque la conferencia ha sido maravillosa y aparte llena de detalles. Yo la califico hasta estremecedora en algún momento, ¿no? Además es que no ha faltado nada. Quedó bien claro, ¿no? Que lo que decían en aquel momento de que luchaban contra Franco era pura mentira, como casi todo, sin más, ni más ni menos, ¿no? Yo, en nombre de todos los que estamos aquí, pues os quiero dar las gracias, hombre, por todo lo que habéis hecho, porque no creo que la sociedad todavía sea consciente de lo que habéis pasado allá arriba. Así que, de verdad, muchísimas gracias. Bueno, Ahora, por favor. también, perdona Jesús, también voy a decir una cosa, ¿eh? Yo, es verdad que antes lo comentábamos también antes de que empezara la Sí, sesión, que con todo lo que ha pasado, o sea, que para llegar hasta aquí, que bueno, pues que no hacía falta, como hemos dicho antes, que era, no hacía falta estas alforjas para este viaje, que desde el efectivamente, año, sí, sí, sí. Para que este viaje no hacía falta eso, estas alforjas. lo decía Alberto, que bueno, pues para haber llegado al año 2024 cediendo todo lo que hemos cedido, lo cedemos hace 40 años y por lo menos hay muchas familias que no estarían en este momento sin uno de sus miembros y con una vida absolutamente truncada. Pero también digo que creo que para quienes hemos tenido la suerte de poder defender aquello en lo que creemos, ha sido un privilegio. Yo me siento, a pesar de los pesares, y a pesar de, esto es verdad, lo hemos pasado fatal, ha sido una vida muy anormal, porque vivir 20 años con escolta no es normal. Pero yo creo que en la vida cada uno de nosotros tenemos un papel y te toca hacerlo y por muy difícil que sea, lo haces y las cosas que cuestan al final son las más gratificantes. Y yo, bueno, como creo que al final el bien va a triunfar, nos toca sembrar. Sembramos en su momento, parece que la recolecta no es buena, pero hay que seguir sembrando porque en algún momento esto dará sus frutos. Pues muy bien, vamos a empezar ahora la ronda de preguntas. Lo que sí que rogamos a la gente que quiera hacer una pregunta, por favor, que sea muy breve, porque la conferenciante tiene un compromiso a continuación de la conferencia y en todo caso, pues tendremos que acabar como muy tarde a las 9 menos cuarto.
Yo voy a empezar con una muy pequeñita, que es que quería saber lo que piensa María de Sabino Arana y su agencia de publicidad, sin más. Bueno, yo creo que Sabino Arana fue un iluminado y en su momento, bueno, pues él tuvo una visión y creó el Partido Nacionalista Vasco. Y las circunstancias y los avatares, porque bueno, en la guerra civil no sabían con quién ponerse, han estado en el bando nacional, han estado en el bando republicano. El PNV es un partido que siempre se amolda a las circunstancias y siempre sale ganando. Entonces, bueno, nosotros, el conjunto de la sociedad vasca ha aceptado la icurriña que era la bandera del Partido Nacionalista Vasco. Hemos aceptado el término Euskadi, que se lo inventó Sabino Arana. Yo creo que la buena voluntad del conjunto de los vascos que en su momento votaron el estatuto, creyendo, como yo hablaba antes de esos dos axiomas, que si hacíamos ese gesto de generosidad, entre comillas, de asumir símbolos que no eran del conjunto de los vascos, sino que eran de los nacionalistas, bueno, era una señal de tan buena voluntad que eso iba a ayudar a la gobernabilidad del País Vasco, a la convivencia de todos y a que se aceptara que podía haber proyectos que no son nacionalistas. Bueno, Sabino Arana, si alguien se lee sus memorias y las cosas que decía, era un machista, era un xenófobo, era un racista. Bueno, si Sabino Arana viera ahora que el País Vasco también está formado por los guipuzcoanos y por los alaveses, le parecería lo último, porque el partido era solo de Vizcaya, que son los que, dentro de los vascos, además, los mejores vascos son los vascos de Vizcaya. Claro, yo encima soy donostiarra y de Guipúzcoa, con lo cual un desastre. Entonces, Sabino Arana es un personaje histórico deleznable y hay premios Sabino Arana. Todos los años dan premios Sabino Arana, es decir, bueno, yo no sé cuándo vamos a reaccionar y vamos a darnos cuenta de lo que está pasando, pero con el PNV siempre se ha tenido tanta condescendencia, tanta generosidad, no sé, temor reverencial, pero yo no sé por qué estamos acomplejados ante un partido de estas características. Claro, tanto complejo, pues llevan gobernando desde el año 1980. O sea, el País Vasco es suyo. Y claro, yo como vasca es que me rebelo, me parece que es muy injusto, pero quizás Eh, no lo hemos sabido hacer bien. Pues muchas gracias por la respuesta. Hay gente que está haciendo las preguntas o bien ejecutando la opción levantar la mano o bien por el chat. Cualquiera de las dos es buena. Lo que sí que rogamos es brevedad. Jesús, por favor. Jesús Lucas, ¿desde dónde nos habla? Bueno, ahora mismo no estoy en Cuenca, pero soy de Cuenca. Bueno, mis felicitaciones para María. Ha sido, además esperaba esta conferencia con mucha ilusión, porque, bueno, pues mi admiración hacia tu persona, como víctima del terrorismo que también eres, y por tu lucha que has hecho incansable en Europa a favor de las víctimas, ¿no? Y de la unidad, etcétera, etcétera. Creo que lo currasteis ahí de una manera ejemplar. Esta última pregunta que ha hecho Jesús, mi saludo también para Jesús, algún día me gustaría hablar contigo. A través de Ángel podemos estar en contacto. Quería puntualizar una cosa. La última pregunta, la pregunta de Jesús, yo creo que ha sido clave en mi pregunta también, mi repregunta. Y es, cometemos un error el diferenciar el nacionalismo moderado y el nacionalismo abertzale. No hay ninguna diferencia. Originariamente el nacionalismo es consciente que para que llegue la independencia la violencia algún día llegará y esta será inevitable, ¿eh? Y dentro de esa diferenciación me apunto a la teoría del árbol y las nueces, de la fe, la puta y la ramoneta y el palo y la zanahoria. En definitiva, yo creo que deberíamos poner más vista en lo que es el nacionalismo en general y las consecuencias del nacionalismo. El terrorismo es una trágica y cruel consecuencia de un problema. Y el problema es el secesionismo y el separatismo. Y yo la diferencia entre dualidad, entre el independentismo el vasco y el catalán, yo no lo haría tampoco. El huevo de la serpiente en Cataluña
ha eclosionado ya. Yo hasta aquí decía que se está incubando y no es cierto, ya ha eclosionado el huevo de la serpiente allí. Bueno, pues nada, era eso, el no hacer esa diferenciación y ya nada más. Muchas gracias por escucharme. Bueno, me preocupa si yo he hablado de nacionalismo moderado, porque yo creo que desde luego he empezado hablando del nacionalismo como una ideología peligrosísima en general, porque yo no entiendo que el PNV no es un nacionalismo asesino y ETA es un nacionalismo terrorista. Pero al final la ideología es nacionalista y la que es perniciosa es la ideología y el objetivo de la misma. Lo que pasa es que los métodos son distintos. ETA utiliza la violencia y el PNV está a través del gobierno intentando conseguir, bueno, pues son insaciables. Además, yo creo que ya la gente ya se ha dado cuenta de lo que es el PNV. Yo, no sé, me parece importante también recordar, el PNV apoyaba también el gobierno de Mariano Rajoy, apoyaba los presupuestos y él firmó con Mariano Rajoy el día 1 de junio la aprobación de los presupuestos y a los 15 días votó la moción de censura de Pedro Sánchez. Eso es un partido traidor, pero hay que decirlo con todas las letras. El PNV es un traidor. Tú no puedes apoyar los presupuestos de un partido el día 1 de junio y a los 15 días apoyar la moción de censura de otro partido. Pero esas cosas al PNV le salen gratis. Eso es lo que a mí me sigue asombrando. Es decir, cómo el PNV consigue siempre salirse con la suya. Y ahora yo lo veo dentro del Partido Popular, veleidades, bueno, de que a lo mejor en un momento, en el futuro, el PNV, porque pueden hacer falta para la gobernabilidad. Es decir, los partidos nacionalistas muchas veces son el fiel de la balanza para determinar quién gobierna, porque el PP o el PSOE pues no tienen la mayoría necesaria. Bueno, pues yo creo que habría que, por ley, determinar que los partidos nacionalistas no pueden dar y quitar gobiernos, porque no lo hacen por el bien común de todos los españoles, lo hacen por su bien particular que lleva a la desunión y a la confrontación. Entonces, el PNV será moderado en las formas, yo creo que no le llamo moderado, pero a lo mejor sí, pero su vocación política es la de la ruptura y la desunión, pero él, mientras tanto, tiene unos plazos más lentos. Ellos están en el gobierno, se benefician de todo tipo de concesiones, de prebendas y vamos, porque los gobiernos, sea el que sea, les dan lo que quieren, es decir, tenemos todo. Si es que no sé qué nos falta, tener ejército propio es lo único que nos falta, porque todo lo demás, vamos, está la transferencia dada al País Vasco. Lo último que nos han dado es la transferencia de prisiones. Reclama la seguridad social, pero en el fondo no la quieren porque no tenemos dinero para pagar las pensiones. Pero bueno, ya que el PNV gestione las cárceles del País Vasco, claro, es que ahora los etarras que salen de la cárcel hay una asociación que les busca piso y trabajo. Si yo fuera violador en el País Vasco o ladrón, diría, oiga, ¿y por qué a mí no? O sea, ¿pero por qué a mí nadie me cuida? Y hay una asociación que con dinero de todos está buscando puesto de trabajo a los etarras. Es que con mis impuestos están haciendo cosas con las que no estoy nada de acuerdo. Pero ese es el PNV, que por un lado recoloca etarras y por otro lado pues los tiene el gobierno de la nación. Y mientras tanto, ellos, como son insaciables, pues van copando espacios y copando espacios. Entonces ha sido tal el adoctrinamiento, tal la hegemonía, que todo está impregnado de nacionalismo. Mira, antes cuando hablabas, perdona María, antes cuando hablabas de Sabino Arana, y hablabas precisamente de que él diferenciaba entre vizcaínos, no vascos, vizcaínos y españoles. Y decía lindezas como el vizcaíno es emprendedor, el español nada emprende, a nadie se atreve y para nada vale. El vizcaíno no vale para servir, ha nacido para ser señor. El español no ha nacido más que para ser vasallo y siervo. El vizcaíno genera en carácter su roza con el extraño. El español necesita de cuando en cuando una invasión extranjera que lo civilice. O sea, estamos hablando de puro racismo. O sea, Es que, pero es que tal y como decías, él distinguía entre vizcaínos y españoles. Lo de claro, guipuzcoanos y alaveses no se comprendía. no, y el vizcaíno es una raza superior. Y de Ujú. verdad, que los vascos nacionalistas se creen por encima del resto de españoles. O sea, un señor me da igual, de Villabona, se cree que es superior a un señor de Cuenca. Dices, pero el nacionalista, dices, pero no estamos bien. Entonces, somos una nación de ciudadanos libres e iguales. Es mentira.
Los vascos tenemos privilegios, y los navarros también, que no tienen el resto de españoles, porque nosotros tenemos un concierto económico y un cupo vasco que no tiene el resto de españoles. Entonces, a mí como vasca me da vergüenza, porque es como si tú en una familia privilegias a un hijo frente a otro. Bueno, pues tú intentarás que los dos tengan las mismas condiciones, que estudien carrera, uno será más listo, otro será más tonto, pero a uno no le dejas estudiar carrera y al otro le dices que no. Bueno, ¿por qué los vascos tenemos que tener privilegios? ¿Qué es esto de los fueros? ¿Cómo que somos comunidades históricas? Pero más histórico que el País Vasco, que no ha existido hasta el año 78, será Castilla, ¿no? Digo yo. O Trujillo, por ejemplo, que tuvo fueros en su momento y no lo reivindican, y mucha más gente, más ciudades tuvieron fueros. Entonces, no, los fueros de los vascos es una cosa como, perdón, vamos a ver la historia, y vosotros que todos sabéis muchísimo de historia, ¿por qué esos privilegios, esa condescendencia con los vascos? Bueno, pues hay un cierto complejo del resto de españoles en relación con los vascos, y como son vascos, yo siempre cuento lo mismo. Se habla de la Iglesia vasca. ¿Pero cómo que la Iglesia vasca? Pues si la Iglesia es universal. No se habla de la Iglesia madrileña ni de la Iglesia andaluza, pero sí se habla de la Iglesia vasca. Y asumimos con naturalidad que los vascos tenemos como Iglesia propia. Que no, hombre, que no podemos asumir ese tipo de cosas. Entonces yo cada vez que digo la Iglesia vasca, digo, eso no existe. La Iglesia es universal y no tenemos Iglesia vasca, pero todo lo tenemos que hacer como propio. Porque vasco no es un gentilicio, no, vasco es una especie como de categoría superior que le ponen al sustantivo. Pues sí, señor, es cierto. Vamos a dar ahora la palabra a Emilio, que ha pedido el turno en el chat. Emilio, por favor, conecte el micrófono. A Emilio no le vemos, ¿no? No, ahora mismo no tiene la cámara conectada. Es igual, como no está disponible, voy a hacer yo la pregunta. La voy a leer, me explico, ¿no? La que puso él por escrito en el chat. Él pregunta si no cree que esto se solucionaría con una ley electoral española que impidiera a una minoría condicionar a la mayoría. Bueno, es verdad que la ley electoral hace mucho daño y que nunca ninguno de los partidos la ha querido cambiar. Hemos tenido al Partido Socialista y al Partido Popular, y yo es algo que tampoco entiendo muy bien por qué no se quiere cambiar, porque en el fondo es perjudicial para todos nosotros. Pero no creo que solamente sea un tema de leyes. Yo creo que esto va mucho más en actitudes personales, es decir, luego las personas hacen las leyes. Pero hay que tener, yo creo que una clara visión de la unidad de nuestro país, sentirnos orgullosísimos de ser españoles y no estar con estas condescendencias con los nacionalismos. Pero es verdad que los partidos a veces piensan más en sus siglas que en la unidad de España y están pensando más en ganar las siguientes elecciones que en un proyecto de país a 20 años. Entonces, claro, cuando tú estás pensando en las siguientes elecciones y vas a tener necesidad de 5 o 7 votos, bueno, pues tienes que cambiar tu discurso porque les vas a necesitar. Pero Te si da partiéramos de votos. la base... Yo lo he visto en Galicia, que dar la regalía de, por ejemplo, he escuchado gente decir que hay que fomentar esto de que se dé más puntos por la asertiva a la asignatura de gallego o para las oposiciones, porque vas a comprar el voto, bueno, comprar no, vas a adquirir la ventaja autonómica de la gente, sea de derechas o de izquierda, lo que sea. Ya solo permitiendo, cediendo ese privilegio. Ya no hay igualdad Claro, con los españoles. pero nos tenemos que revelar los españoles. Es decir, yo creo que hay que cambiar muchas leyes y hay que derogar otras tantas, pero nuestra actitud de cada uno de nosotros tiene que cambiar y tenemos que ser conscientes de que no podemos solo votar cada 4 años, que nuestra responsabilidad ciudadana es todos los días. Y bueno, pues antes hablábamos de la manifestación cuando me ha presentado Ramón tan cariñosamente. Bueno, hace 15 días o no, perdón, un mes, hubo otras 2 manifestaciones en Madrid que convocamos, otra con las asociaciones Libres e Iguales, bueno, todas las asociaciones, con Rosa Díez, y al día siguiente se había convocado también, desde hace todos los años, la manifestación por la vida. Bueno, no había mucha gente. Y yo sé que la gente está preocupada tanto por el devenir de España como por el tema del aborto, que bueno, las últimas noticias que tenemos del Parlamento Europeo ya nos ponen los pelos de punta. Y yo fui a las dos, pero pensaba, hombre, por lo menos que la gente vaya o a una o a otra, porque es verdad que el sábado y domingo es un poco rollo. Pero no fueron cifras que a los partidos les hicieran pensar, cuidado. Me acuerdo que en la manifestación del sábado comentábamos, en este momento le están contando a Pedro Sánchez, no te preocupes,
que en la Cibeles no llegan a no sé cuántos mil. Tranquilo, que no pasa nada. Si hubiéramos desbordado las calles de Madrid, si verdaderamente hubiera habido un aluvión de gente el sábado y el domingo en la calle, Pedro Sánchez hubiera tomado nota y el domingo, con el tema de la vida, hubiera hecho que los maitines del lunes del Partido Popular a lo mejor empezaran a pensar que el PP tiene que empezar a hablar del aborto. Pero como no salimos a la calle, como no nos manifestamos, ellos creen que tenemos el voto cautivo, que ya les votaremos. Pero yo creo que cada día hay que hacerles ver que les votaremos, depende, porque hay temas que nos parecen importantísimos y España es un tema fundamental. Y por supuesto, para mí, el aborto es otro tema fundamental. Entonces, esto de que nos pongamos de perfil no vale. Pero claro, si no salimos a la calle y no nos ven, pues no contamos. Ahora vamos a dar la palabra a Efraín, por favor, que ha pedido hacer una pregunta hace ya un tiempo. Efraín, por favor, adelante. Hola, muy Mira, buenas tardes. tenemos. ¿Desde Hola, dónde nos habla? Efraín. Desde las Islas Canarias, desde Tenerife. Muy bien, adelante. Es un honor estar aquí con usted, señora Sangil, y le agradezco por habernos brindado su tiempo. Mi pregunta va en el sentido de que siempre se ha establecido paralelismo entre el conflicto de Irlanda del Norte y la situación del País Vasco, ¿no? Independientemente de que esa comparación sea más o menos afortunada, vemos que en la actualidad, a raíz del proceso que se inició con los acuerdos de paz de Viernes Santo, vemos como en la actualidad el gobierno autónomo de Irlanda del Norte está presidido o encabezado por el brazo político del ejército republicano irlandés, ¿no? Por el Sinn Féin, ¿no? Exacto, y se plantea que a la vuelta de la esquina, al cabo de no mucho tiempo, se ve como más probable que la provincia abandone el Reino Unido efectivamente y se consiga a la posta el objetivo de los terroristas. Me gustaría, ¿qué comparación hace usted entre esa situación y la del País Vasco y si usted cree que efectivamente ambos podrían desembocar más o menos en lo mismo? Bueno, son situaciones históricas completamente distintas. Antes lo comentábamos, bueno, y gracias, Efraín, por la pregunta. En Irlanda del Norte se entremataban dos bandos, pero se entremataban. Todos mataban y todos eran víctimas. Y yo, ya lo he dicho antes, aquí ninguna víctima empuñó un arma. O sea, no había una guerra. Esto era una banda terrorista que asesinaba. Claro, pero el resultado es el mismo y la lección es la misma. Es que matar al final tiene premio. Yo recuerdo que cuando José María Aznar llegó al gobierno, decía dos cosas. Vamos a acabar con el mito de la imbatibilidad de ETA, porque claro, habíamos interiorizado que ETA era imbatible y que teníamos que vivir con una ETA vigente y que, bueno, pues que podíamos resistir, pero que no se podía acabar con ella. Y entonces él decía, vamos a acabar con el mito de la imbatibilidad de ETA. Y luego decía otra cosa que yo en su momento no entendía muy bien, porque decía, matar no tiene premio, pero dejar de matar tampoco tendrá premio. Y yo, claro, nunca me imaginé que efectivamente dejar de matar iba a tener premio, porque ETA dejó las armas en el año 2011, deja las armas de aquella manera, porque claro, tampoco se han entregado ni nada, o sea, ellos han hecho una especie de comunicado, se han incorporado a la vida política y están tan contentos. Y han tenido premio, porque se les ha vuelto a legalizar como partidos políticos, como partido político. Forman una parte importante de las instituciones. Les hemos blanqueado de tal manera que les ha compensado matar durante 50 años, porque el día que tú dejas de matar, encima te tenemos que dar un premio, que es que te incorporamos a la vida política. Y en Irlanda del Norte, bueno, pues es verdad, el Sinn Féin gobierna y en el País Vasco puede gobernar Bildu. Claro, probablemente si el PNV gana, Bildu todavía deje. Pero si suman Bildu, Sumar y el Partido Socialista, que ahí le quiero ver al Partido Socialista de Euskadi, ¿a quién va a elegir? ¿Al PNV o a Bildu? Porque lo mismo ellos apuestan por hacer un bloque de izquierdas. Como hemos blanqueado a Bildu, el bloque de izquierdas, que es como el Frente Nacional, el Frente Popular que nos gobierna, sería el Partido Socialista, sería Bildu y sería Sumar. O apuesta por apoyar al partido de toda la vida, al PNV. De hecho, hasta ahora que ya no hay gobierno, el PNV cogobierna con el Partido Socialista de Euskadi. O sea, varios consejeros del gobierno de Iñigo Urkullu son del Partido Socialista de Euskadi.
Claro, pero yo la lección que saco de estos países, Colombia, por ejemplo, es que al final los terroristas tienen premio. Dejan de matar y los incorporamos a la vía política con absoluta naturalidad. Y yo creo que eso para las siguientes generaciones es una lección pésima. Porque claro, dices, oye, pues merece la pena, ¿no? Al revés, tendríamos que, una vez que, bueno, ellos han cumplido su condena, pues que estén inhabilitados para formar parte de la vida política. No pueden ser representantes públicos y cobrar el sueldo de todos nosotros. Es una humillación continua y una indignidad. Sí, señor, precisamente en ese sentido hay varios comentarios en el chat diciendo, ¿no?, que precisamente los votos de esos partidos de izquierda, los nuevos, que se sumarían precisamente a los de Bildu. Ahora le vamos a dar el turno de palabra a Montse Sáez, por favor. Montse, cuando quieras. Tampoco le vemos, ¿no? Montse no está conectado ahora mismo. A ver, nada, entonces voy a leer yo la pregunta que ha hecho en el chat. Va también un poquito en este sentido, ¿no? En el sentido del tema electoral y tal, ¿no? Quiere saber por qué en Vascongadas la mayor parte de la buena gente no escucha vascal. Bueno, es curioso, ¿eh? Porque claro, eh, siendo Santi de Llodio, de Amurrio, de Alavés y vasco, y habiendo estado en el Parlamento Vasco, yo he estado muchos años con Santi en el Parlamento Vasco y le tengo un cariño personal enorme. Bueno, pues en su tierra no tiene mucho éxito, porque yo antes hablaba del blanqueamiento de Bildu, pero el blanqueamiento de Bildu va parejo a la demonización de Vox. Es decir, la gente, y me ha pasado en San Sebastián, prefiere Bildu que Vox. Y claro, yo digo, pero vamos a ver, en Bildu está Arnaldo Otegi y en Vox está José Antonio Ortega Lara. A partir de ahí no es equiparable. Bueno, pues la gente es tan zoquete y tan cerril que no lo quieren ver. Y entonces, no, es que Vox va a quitar los derechos a las mujeres. Digo, pero vosotros sois tontos. Es que Vox, la inmigración, digo, claro, pero con el tema de la inmigración habría mucho que hablar, porque estamos hablando de una inmigración regulada. No, es que Vox no tienen argumentos, pero el gobierno de Pedro Sánchez y toda su corte han demonizado a Vox y parece que Santi Abascal es lo peor. Y a mí me parece que Vox es un partido democrático que te gustará más o menos lo que defienden, pero están dentro de las reglas del juego. Y sin embargo, mucha gente prefiere votar a Bildu. Bueno, de hecho, lo vamos a ver el 21 de abril en el resultado electoral. Y eso nos va a dar la radiografía de lo que es la sociedad vasca. Somos una sociedad enferma, porque yo no digo que te tenga que gustar Vox, pero por lo menos hay que saber diferenciar pues, Antonio Ortega Lara de Arnaldo Otegi, que el uno está condenado por formar parte de una banda terrorista, que ha participado en 7 secuestros, en un asesinato. Bueno, porque ahora también ha tenido el apoyo de la justicia y le han quitado la responsabilidad de otro asesinato, que esto lo hemos conocido hoy. Y José Antonio Ortega Lara, que ha estado secuestrado 532 días en un zulo. Bueno, por favor, es que, de verdad, José Antonio Ortega Lara es uno de nuestros héroes nacionales, porque es alguien que no se ha cogido la justicia por su mano, que no ha levantado la voz, que ha aguantado estoicamente su secuestro, que no ha hecho nada. Vamos, de verdad, alguien con esa, bueno, con esa capacidad humana de dar ese ejemplo que da José Antonio Ortega Lara, de verdad, me parece increíble. El propio Gabriel Cisneros, que pasó el resto de su vida desde que fue secuestrado o intentado secuestrar por parte de esa misma persona con un tiro en la barriga. Con lo Claro, cual, el otro día estuve con me dijo que era prima de Gabriel Cisneros y nos estuvimos acordando, porque mira, salíamos de misa, yo iba con mi hija y claro, mi hija pues no sabía quién era Gabriel Cisneros, porque estos jóvenes pues no conocen a los que hay que conocer de verdad y entonces aprovechamos para contarle que era un padre de la Constitución y que había tenido un atentado terrorista y me contaba a su prima que nunca se recuperó, que claro, le pegaron un tiro en el estómago, le destrozaron el estómago y toda la vida tuvo unos problemas enormes. Es verdad que no lo mataron, pero ya le dejaron tocado para siempre. Entonces, en el País Vasco, el número de atentados que ha habido mortales los conocemos, pero el número de atentados de personas que no han fallecido, pero cuya vida ha sido absolutamente trastocada y truncada, es muy grande. Entonces, de toda esa gente nos vamos a olvidar. Todo eso no cuenta para nada. Es decir, vamos a hacer como que no importa ese sufrimiento. En CEU-CEFAS, yo estoy en una cosa que se llama el Observatorio de Víctimas del Terrorismo.
y hemos hecho un vídeo con Iñaki Arteta que os recomiendo que veáis, que es para los jóvenes, Luis, es para tu generación, porque lo ponemos en los colegios del CEU. Y en ese vídeo habla el hijo de Gregorio Ordóñez, que no se le conoce mucho porque es un chico muy discreto, que no tiene notoriedad pública. Y la entrevistadora, que es una chica joven, le pregunta, se llama Javier, el hijo de Gregorio Ordóñez, él no conocía a su padre porque tenía 11 meses cuando matan a Gregorio, y pregunta, ¿tú qué pides a la gente? ¿Qué pides a la sociedad? Y yo pido empatía. Que yo no quiero la cosa sensiblera de que las víctimas demos pena, no. Yo quiero que entiendan que yo he vivido sin mi padre, que a mí me han privado de mi figura paterna y eso me ha condicionado mucho en mi carácter. Él lo cuenta con una franqueza y una naturalidad que merece la pena, ¿eh? Se titula Educar en la memoria, el vídeo, y lo ha hecho Iñaki Arteta y está en YouTube y bueno, estaría genial que lo vieras. Entonces, ¿nos vamos a olvidar de todo eso? Entonces, las víctimas tienen nombre y apellido y unas vivencias personales con las que el resto de españoles deberíamos sentirnos muy implicados. Sí, efectivamente. Ahora en un rato estoy buscando el vídeo, lo voy a poner aquí en el chat para que todo el mundo que lo quiera ver, pues se Qué bien. coja el enlace. Vale. Vamos a dar paso a Ramón Borrás, que va a hacer una pregunta desde aquí, desde La Coruña. Adelante, Ramón. Buenas tardes. Mire, vamos a ver. Bueno, primero una pequeña reflexión acerca de lo que estabas comentando cuando se hablaba de Vox y cuando se hablaba de Bildu. Yo creo que una comparación muy fácil es hablar entre víctimas, entre asesinos y asesinados, entre víctimas y asesinos. Ahí es la dualidad, unos o otros, no cabe término medio. Bueno, pero no, ahora lo que te quería decir es, vamos a ver, dado que realmente ahí hubo una diáspora, lo que hablábamos, estos 200.000 vascos que se fueron, que se tuvieron que marchar para salvar la vida. Entonces, tengo idea, vamos, certeza, idea de que hubo un momento en que se quiso que pudiesen votar en el País Vasco. Lo mismo que ahora para las elecciones autonómicas pueden votar los gallegos que están en Argentina o, en fin, todos los emigrantes que están fuera, esos pueden votar. Entonces, digamos, con más razón, porque estos se fueron, bueno, por conveniencia económica, que no es lo mismo que por salvar la vida. Hay una diferencia, una gradación, ¿no? Entonces, digo yo, que sería perfectamente justo que, oye, si pueden votar los españoles que viven en Argentina para las elecciones autonómicas, por ejemplo, oye, con más razón digamos, vascos de la diáspora pueden votar en las elecciones del País Vasco. Eso sería perfectamente lógico y por comparación, eso sí era lógico. Entonces, hubo un tiempo en que creo que se contempló. No sé por qué no se llevó adelante. Eso es una cuestión. No sé si sabes cuál fue el motivo. Y, bueno, a ver, primero, ¿cuál fue el motivo? Bueno, de las pocas iniciativas buenas que tuvo Patxi López fue una cosa que se llamó retorno y era intentar que toda la gente que se había tenido que marchar, los que quisieran, pudieran volver y además se contemplaba la posibilidad de que, aunque no volvieran, es decir, aunque la gente siguiera afincada en Madrid, en Barcelona, en Marbella o en Cuenca, pudieran votar siendo vascos que se habían tenido que marchar. Nunca se llevó a cabo, porque nunca se quiso, porque el PNV se puso, vamos, como loco. Al PNV solo pensar que de esos 180.000 o 200.000 vascos podían volver 100.000 y dar completamente la vuelta al resultado electoral, vamos, pues en cuanto Patxi López dejó la lehendakaritza, eso se metió en un cajón y nunca más, porque claro, el primer perjudicado sería el PNV, porque toda esta gente que puede votar, que podría votar, no iba a votar nacionalista, pero se da la circunstancia como en Galicia, que hay un vasco que se marchó a vivir a México y vota en las autonómicas. Claro. Pero tengo cantidad de amigos que se tuvieron que marchar y nunca más pudieron volver a votar, porque además, una vez que tú te afincas en otra ciudad, necesitas el padrón para los colegios de los niños, para la OTA del coche de la calle, te tienes que empadronar, porque cuando muchos vascos se iban, mantenían el padrón por la cosa sentimental de pensar, yo sigo queriendo vivir en San Sebastián, en Bilbao, en Vitoria o en el pueblo del País Vasco. Pero al final, la vida y la burocracia te obligan a empadronarte porque si no, no puedes meter a los niños en el colegio, porque si no, no puedes aparcar en la calle porque no has domiciliado la OTA o la hora o como se llame en cada sitio. Y se han cambiado el padrón. Y entonces ahí ya dejas de estar empadronado en el País Vasco y el PNV no va a mover un dedo para que ninguno de estos ciudadanos vascos pueda votar, porque saben que va en detrimento de su elección, de su opción electoral.
Bien, pero eso es lógico que ni lo quiere Batasuna, ni lo quiere el PNV, eso es lógico, pero es que no hay que contar con eso, es decir, que habrá gente que esté de acuerdo y que no, o sea, no hay que esperar la unanimidad, pero diga, el sentido común, el bien, digamos, superior, yo creo que indica que deberían poder votar como bien Pues superior, o sea que no se lo vas a escuchar ni al PSOE ni al PP del País Vasco, porque no es un tema que esté en su agenda política. Bueno, pues muchas gracias por la pregunta, Ramón. Vamos a dar paso ahora a María Palma. Por favor, María Palma. Nada, pues ella ha hecho también una pregunta en el chat y se la voy a leer yo. La verdad es que es bastante interesante, ¿no? Ella quiere saber si la conferenciante cree posible, ¿no?, una reversión de competencias hacia el Estado, como por ejemplo educación, sin más, ¿no? Si ve probable o posible un cambio en el Estado autonómico, que pudiera hacer que el Estado recuperara de nuevo, pues, precisamente la más importante, ¿no?, de las... Bueno, efectivamente, La no sé. educación. Yo, claro, yo soy mayor, pero no soy tan mayor, yo no voté la Constitución y no voté el Estatuto de Autonomía. Pero yo creo que todos los que lo votaron, y lo decía antes, lo votaron con buena voluntad, creyendo que las autonomías iban a ser beneficiosas para el conjunto de los españoles. Claro, lo que no pensaban es que al final las autonomías se iban a convertir en pequeños reinos de taifas, donde al final cada uno solo piensa en su autonomía y no se ocupa mucho del resto de España. Claro, eso ha generado un país de desigualdades, porque no estudian lo mismo los niños en Andalucía que en el País Vasco. No estudian lo mismo en Cataluña ni en las mismas condiciones que en Extremadura. Entonces, yo es lo que también decía antes, que no entiendo un país de desigualdades. Yo creo que sobre eso no se puede cimentar una democracia plena, porque no puede haber ciudadanos que por el hecho de nacer en una comunidad o en otra tengan unos derechos o unos beneficios. Esto no puede funcionar así. Claro, ¿cómo reviertes el estado de las autonomías? Yo creo que para algunas cosas es muy bueno. Yo me creo mucho el hecho de que la institución más cercana al ciudadano es la que tiene que dar servicios, porque yo he sido concejal y he visto el valor de los ayuntamientos. Luego tenemos juntas generales en Guipúzcoa, Vizcaya y Álava, y ¿esto para qué sirve? Para recaudar los impuestos, nada más, porque es una institución en la que no, el ciudadano no se siente representado. Y luego además tenemos el Parlamento Vasco. Todo esto es una sangría económica de cargos electos, de asesores, de despachos, que al final no redundan en beneficio del ciudadano. Yo creo que muchas cosas es bueno que el ciudadano las tenga cercanas y que la institución esté cercana, pero tiene que ser igual para todo el mundo. No puede ser que la sanidad en el País Vasco sea distinta que la sanidad en Extremadura, que la educación sea diferente o que la justicia sea diferente, que es a lo que tendemos también. O sea, el camino va a empezar a ser así. Entonces, ¿cómo se revierte eso? Es muy difícil. Yo decía antes, si hay un cambio de gobierno y llega a Feijóo a gobernar, ¿qué va a hacer con Navarra, País Vasco y Cataluña? ¿Cómo se gestiona un país con esa voluntad de desunión, de crispación? Cuando nos cuentan que no, que el referéndum, que las leyes que se han cambiado, la malversación y la sedición y todo esto, ha sido en pro de la convivencia. ¿Pero qué convivencia? ¿Pero de qué nos están hablando? O sea, si el nacionalismo solo se apacigua siempre y cuando reciba lo que pide. En cuanto al nacionalismo le plantas cara, se revela. Pero también está demostrado, porque se demostró en los años de gobierno de Aznar, que si tú le plantas cara al nacionalismo, se revela, pero al final también se callan. Porque me acuerdo, la noche que se cerró el periódico Egin, que es el periódico de ETA, yo estaba en el Ministerio del Interior con Jaime Mayor y se preveía la mundial porque se cerraba el periódico Egin. Bueno, no pasó nada. No pasó nada. Cuando se aprobó la ley de partidos y se ilegalizó a Herri Batasuna, bueno, estábamos preparados para que se ardieran las ciudades. No pasó nada. Bueno, seamos firmes y contundentes. En Cataluña aplicamos un 155, pero como de medio pelo, de perfil, sí, pero no tocamos TV3, no vale para nada. Las cosas o se hacen de verdad o no se hacen. Entonces el nacionalismo tiene que ver que enfrente tiene un Estado de Derecho, tiene una sociedad madura, tiene una democracia consolidada. ¿Y qué tonterías las justas, de verdad? Porque no es más un señor de Baracaldo que un señor de Trujillo. Pues sí, señor, muy bien. Vamos a dar paso ahora a Luis Crujeiras, que también ha pedido el turno
a través del chat. Luis, por favor, cuando quieras. Hola María. Hola, Eh, Luis. los jóvenes de su generación tenían ese nacionalismo político de hoy porque a los jóvenes nos parece la política lo mismo, como que hay como un pasotismo, al menos los de mi generación, que les da igual lo que votan, votan como un integrismo de lo que se cree como lo correcto. En el País Vasco, ¿qué tan calada está a día de hoy el nacionalismo? Tipo en las asociaciones juveniles o con el tema de la lengua, el activismo, ¿cómo lo ve? A ver, dos cosas. En mi época, claro, no sé, yo nací en el año 65, con lo cual yo he vivido con ETA. O sea, yo recuerdo desde mi más tierna infancia ir a manifestaciones y tú ibas a la manifestación por la mitad de la carretera y en los laterales había gente que te insultaba. Y claro, insultaban a mi madre, que me parecía lo peor, pero le decían de todo a mi madre y a mucha más gente que estábamos en la manifestación. Se ponían a insultarnos. Y entonces crecimos así. Entonces, a muchos de mi generación, a muchos, bueno, eso nos generó mucho sentido cívico, decir, esto no puede ser, vivimos una anormalidad brutal, eh, porque vivimos circunstancias absolutamente anormales. Y luego yo tuve la inmensa suerte de recalar, porque yo era del grupo de amigos de Gregorio Ordóñez, de Elena Piroz, en el Ayuntamiento de San Sebastián, y convivir con una persona como Gregorio Ordóñez, que era un auténtico líder. O sea, Gregorio Ordóñez consiguió cambiar toda una sociedad que era la sociedad donostiarra, por eso ETA le mata. Gregorio Ordóñez, que era del PP en los años 80 y 90, bueno, hablaba de España, del sentimiento de orgullo patrio, señalaba al PNV con el dedo diciendo vosotros sois responsables porque no hacéis nada. Era de una valentía extraordinaria, de una coherencia en sus principios que para nosotros, bueno, pues nos removió muchísimo, porque ahora también hacen falta liderazgos. Los jóvenes no tienen en quién reflejarse. Entonces, los jóvenes del País Vasco, bueno, pues su líder es Arnaldo Otegi, porque les parece, porque es verdad, Arnaldo Otegi es un líder, o sea, no tienes que ser bueno para ser líder. Hitler fue líder y era un desastre y fue lo peor. Pero Arnaldo Otegi es un líder que remueve conciencias y los jóvenes necesitan gente que les marque el camino, a los que quieran imitar, que sean, bueno, pues que sean un poco su meta. Bueno, no tenemos. Ellos tienen, nosotros no tenemos, no tenemos referentes. Entonces, hay asociaciones, hay una asociación ahora en el País Vasco que se llama Ego Non, que es yo no en latín, que parece vasco, pero es latín, que son una asociación estudiantil, que son unos chicos estupendos. Uno de ellos va a participar en el Congreso de Víctimas. Yo cada vez que puedo meto una cuña de lo que hacemos, que es el día 25 hacemos un Congreso de Víctimas con la Comunidad de Madrid y hay una mesa de jóvenes y va a participar uno de ellos. Pero claro, los jóvenes vascos, ¿en quién se miran? ¿En quién miran? Pues Santi Abascal, que a lejísimos les parece lo peor, el Partido Popular pues les parecerá casposo y de derechas, el PNV, ni te cuento, pues Arnaldo Otegi. Mm. Pero nos hace falta, de verdad, yo creo que en el conjunto de la sociedad española, y no solamente en la política, en la empresa, en la iglesia, nos hace falta líderes a los que seguir. Estamos un poco huérfanos de referentes y de personas que con su ejemplo, con su testimonio, con su trabajo, nos hagan ponernos también un poco en marcha. Yo creo, ¿eh? Muchas gracias. Dado que no tiene tiempo, ya no le hago más preguntas. Que me Luis, llames para que hablemos de neos. ¿de Vale, dónde nos hablas, Luis? ¿De soy dónde de nos Murcia, hablas? soy de Murcia, pero soy gallego. Ah, ya lo notaba en el acento. Ya. Sí, sí, sí. Bueno, pues ahora vamos a dar paso a José Luis Vilchez, que también ha pedido el turno de palabra por el chat. José Luis, por favor, cuando quiera. Tampoco le Sí, vemos. Ah, mira, ya sí, nos no, escucha. aquí estoy, por aquí estoy. Bueno, Adelante. ¿Desde en dónde nos prin- habla? desde Granada. No Sí, le iba a Granada, decir, este Granada. vasco no es. Vasco no. Bueno, un poco con el acento cerrado, pero bueno, pero característico, idiosincrásico. Primero eso, primero felicitarla por eso, porque es famosa por haber echado a Galla en un territorio comanche como aquel, ¿no? Y después permítame la ingenuidad, pero bueno, sabiendo, no sé, yo soy seguidor de vos y tal, entonces sabiendo que comparten mucho en común, pues eso, no sé si alguna vez se le ha planteado la posibilidad de presentarse o volverse a presentar otra vez, pero con este partido. Soy muy amiga de Santi, le quiero muchísimo.
y nos conocemos muy bien porque hemos compartido años de partido juntos. Y él sabe que yo no voy a volver. Yo dejé el Partido Popular, me desafilié y yo creo que, bueno, cada cosa tiene su momento y además yo soy una convencida de que no podemos estar separados el PP y Vox, de que tiene que haber una unión, no sé de qué manera, y más en estas elecciones en el País Vasco. Yo creo que es un error que haya dos candidaturas distintas. Yo creo que se tenía que haber intentado una alternativa conjunta, llámese X. Si no tiene que ser ni Vox ni PP, que busquen un punto de encuentro, porque tienen muchas más cosas que les unen que las que les separan. Y creo que lo que hay que hacer es todos propiciar desde donde estemos el que intenten unirse. Por eso yo no me voy a afiliar a ningún partido, pero me encantaría poder, bueno, pues en algún momento ver que verdaderamente la derecha española se ha unido, porque lo que tenemos enfrente, ellos ya se unen cuando lo necesitan, ¿eh? Ellos tienen clarísimo que cuando tienen que hacer frente común lo hacen. Y lo hemos visto en el debate de las generales, que Pedro Sánchez no se metió con Yolanda Díez ni medio minuto. Ellos hacen piña. ¿Y por qué nosotros tenemos que estar dándonos pellizcos de monja todo el rato? O sea, ¿por qué no somos capaces de sumar en la misma dirección si queremos lo mismo? Entonces, yo no voy a volver a la política, pero desde fuera voy a intentar que el PP y Vox, bueno, pues vuelvan a ser una opción conjunta y una alternativa fuerte y sólida que pueda tener una mayoría para desbancar a quienes están ahora. Bueno, pues María, la última pregunta de la conferencia se la voy a hacer yo. Nos hemos referido aquí a Gregorio Ordóñez, ¿no? A Miguel Ángel Blanco. Y, bueno, hablando de este caso, yo quería saber si usted estaba cerca en el momento en que el presidente José María Aznar y el ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, le dicen a los padres de Miguel Blanco, de Miguel Blanco, que su hijo va a morir, que no hay esperanza para él. Mira, no, porque, bueno, yo no sé por qué me llamas de usted, porque yo ejecuteaba a todos como si Sí, nos sí, conociéramos de es toda la cierto. vida. Sí, sí. Fíjate, en el año 97 yo estaba embarazada de 8 meses y cuando secuestran a Miguel Ángel Blanco, a mí me costó mucho quedarme embarazada. Me llamó el ginecólogo y me dijo, te prohíbo terminantemente que vayas a Bilbao, que vayas a Ermua, que te acerques, o sea, por favor, porque digo, yo estaba gorda y no fui ni a la manifestación. De hecho, yo no fui a Ermua, yo no conocía a los padres de Miguel Ángel, entonces les he conocido mucho después y a su hermana, por supuesto. Pero yo el secuestro de Miguel Ángel Blanco lo viví egoístamente, recé todo lo que podía y hice todo lo que pude, pero muy egoístamente pensando en el embarazo que tenía. Entonces no estuve cuando Jaime y José María Aznar se lo dicen a sus padres, pero les he conocido después y verdaderamente, ahora es verdad que han fallecido los dos por el COVID. Qué personas tan estupendas, de verdad, porque comprendieron perfectamente que el gobierno no tenía que ceder al chantaje de ETA y aguantaron, bueno, con todo el dolor de su corazón, pero ahí estuvieron y, bueno, a mí me parece que son, pues eso, es un ejemplo, es que esa gente es un ejemplo. Por eso digo que no podemos olvidarnos, de verdad, es que pongámonos a pensar en víctimas y se nos tiene bueno, que reblandecer el corazón. Entonces, hay cosas que no podemos permitir que pasen, porque en este momento Marimar tiene hijos, entonces los nietos de esos señores no se merecen tener un presidente de gobierno que se apoya en Bildu. Porque Arnaldo Otegi ese día estaba en la playa tomando el sol. Ni siquiera estaba como yo encerrado en casa, tomando el sol. Sí. Y no le importó nada. Entonces, claro, esos señores tienen nietos y esos nietos piensan, ¿y mi tío al que no hemos podido conocer? ¿Para qué? ¿Para que Arnaldo Otegi ahora vaya cerrando la lista electoral de Bildu en Guipúzcoa? Porque no le pueden poner de número uno, que ya sería, vamos, flagrante. Pero es el que marca la política y es un socio prioritario del presidente de gobierno de todos los españoles. Bueno, pues yo por eso creo que no podemos olvidar. Pues sí, señor. Además, en este caso se da la circunstancia de que, aparte de su comportamiento ejemplar, lo fue después también, ¿no? Cuando soportaban una y otra vez la humillación, no solo de perder el hijo, sino de ver cómo profanaban una y otra vez la tumba. De hecho, tuvieron que levantar la sepultura y traerla de vuelta a Orense, desde donde habían partido unos años antes, claro. ¿Cómo puede ser la mentalidad de una persona que va a profanar una tumba
de alguien a quien han asesinado después de 48 horas de tortura. Yo es que, claro, nosotros somos gente buena, entre comillas, bueno, todo el día tenemos que mejorar, eso desde luego, pero ¿cómo es de perverso alguien para ir a profanar una tumba? ¿Y en manos de esta gente vamos a estar? Es que nos jugamos muchísimas cosas, ¿eh? Es que esto no es un tema ya de derechas o de izquierdas, esto es un tema de convivencia y de futuro del país, porque esta gente es totalitaria y entonces no van a respetar que los demás pensemos distinto. Entonces, yo creo que no podemos, de verdad, hacer como que las elecciones en el País Vasco, bueno, pues da igual, las de Cataluña, no, no da igual, nos afectan a todos mucho, bueno, a mí, claro, vivo allí, pero quiero decir que pueden marcar el devenir de todo nuestro país. Enhorabuena, María, he escuchado parte de la conferencia y bueno, me ha gustado mucho, luego la escucharé más tranquilamente en casa, porque al fin y al cabo estas conferencias luego se editan y lo pasamos a listas de difusión, luego la escuchan miles de personas. Pues muy agradecido con que nos hayas visitado a Héroes de Cavite y bueno, esta es tu casa, nos conocimos precisamente el sábado pasado en Cines Capitol con la película de José Luis López Linares y nada, muy agradecido que nos hayas acompañado hoy. Pues nada, yo a vosotros, enhorabuena por todo lo que hacéis y que habrá ocasión de seguir viéndonos y seguir compartiendo películas, charlas, encuentros, lo que sea, porque al final el objetivo de todos es un poco el mismo, es, bueno, pues mejorar este país en el que estamos. Y gracias a todos por haber aguantado tanto rato, que son las 9 menos cuarto. Muchísimas gracias, María. Ya sabemos que tienes prisa. Vamos a despedir No, es esto que voy ya. a confesar que tengo una cena en casa y vienen a las 9 menos cuarto, deben estar tocando el timbre, pero ya les dejaré entrar ahora. Vamos a Bueno, pues despedir esto ya. Perdona, Longhi, ya nos despedimos de María, pero antes de hacerlo quería compartir la imagen de la próxima conferencia que tendremos esta próxima semana. Voy a compartir la pantalla. Bueno, ya lo veis. Se trata de una conferencia que nos impartirá Inger Engquist. Es buenísima. Inger es, bueno, es una pedagoga, educadora, es fantástica, de verdad. Enhorabuena. Pues la tendremos la semana que viene con nosotros. Es catedrática de español en la Universidad de Lund, en Suecia, y el tema de su conferencia será Nuevas perspectivas sobre la conquista española del Nuevo Mundo. Bueno, pues eso será el domingo 21 a las 20 horas. Hay que tener en cuenta el cambio horario porque nos habla desde Suecia. Entonces, pues esto es lo que vamos a tener la semana que viene. Pues nada, lo dicho. Muchísimas gracias, María. Bueno, a todos un abrazo y millones de gracias.